Los elementos que se admiten como posibles objetos del derecho real de prenda han sido mencionados en el artículo 2219, que es el mismo artículo que brinda el concepto o definición legal y que en una de sus partes hace mención a dos elementos que se consagran como posibles objetos. En primer lugar, se alude a las cosas muebles no registrables y en segundo lugar, se alude a los créditos instrumentados. Voy a compartir para la exposición entonces una pantalla con el artículo aludido y con otros artículos que lo complementan. Como se observa, y tal como se adelantó, en la parte superior de la pantalla se ha transcrito el artículo 2219 que brinda el concepto y que también menciona los elementos que se admiten por objeto y se alude, en primer lugar, a las cosas muebles no registrables y en segundo lugar, a los créditos instrumentados. De ahí entonces que en la representación gráfica se hace mención de estos dos elementos como posibles objetos. Se reitera, en primer lugar, las cosas muebles no registrables y en segundo lugar, los créditos instrumentados. Para la comprensión de los elementos que deben considerarse cosas muebles no registrables, debe tenerse en cuenta lo que dispone el artículo 1890, que clasifica las cosas en cosas registrables y no registrables. Esta norma indica que los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro. Y por el contrario, recaen sobre cosas no registrables cuando los documentos portantes de derechos no acceden a un registro. Tratándose de objetos muebles, debe tenerse en cuenta que el principio general es que las cosas muebles no se registran. La enorme mayoría, la abrumadora mayoría de cosas muebles son cosas no registrables. Las cosas muebles que sí se registran son consideradas casos de excepción. Tales son los automotores, los buques, las aeronaves y los caballos de sangre pura de carrera. Entonces, todos los demás objetos muebles son susceptibles de ser objeto del derecho real de prenda, la prenda que se regula en el Código Civil. Esto no significa que las cosas muebles registrables no puedan ser objeto del derecho real de prenda. Algunas cosas muebles registrables, porque pueden registrarse los automotores y son objeto de prenda. También se registran los buques y los buques de menor porte también son objetos de prenda. Pero la prenda del automotor y la prenda de buques no es la prenda regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es una prenda distinta que se conoce con el nombre de prenda con registro y que está regulada por leyes especiales. Entonces, la prenda consagrada en el derecho civil, en el Código Civil y Comercial de la Nación, es la prenda que recae sobre objetos muebles no registrables. De ahí que suele utilizarse como ejemplo una obra de arte, como un cuadro, como una estatua, un reloj antiguo, un instrumento musical o también objetos muebles de menor valor. Luego debe pasarse al análisis del segundo elemento que se consagra como posible objeto, que son los créditos instrumentados. Véase que lo que se dispone en el artículo 2219, que solamente menciona los créditos instrumentados como posibles objetos, debe ser complementado con lo que se dispone en el artículo 2232. Esta norma indica que la prenda de créditos
es la que se constituye sobre cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido. Es decir, que se requiere la posibilidad de cesión, lo cual en principio no tiene una aplicación con gran relevancia porque la posibilidad de ceder los créditos y cualquier derecho es considerada principio general, es decir, que todos los créditos son susceptibles de cesión, excepto, claro está, que se trate de alguno de los casos particulares que se indican en el artículo 1616, que regula el funcionamiento del contrato de cesión de derechos y que dispone, como se dijo, según el principio general se establece que todo derecho puede ser cedido. Y luego se indica que existen excepciones que surgen de la ley, de la convención o de la naturaleza del derecho. Es decir, que en principio existe una amplitud notoria en cuanto a los créditos que pueden ser objeto del derecho real de prenda, puesto que se requieren que sean créditos susceptibles de cesión, pero los créditos susceptibles de cesión son los consagrados en el principio general. Todos los derechos, todos los créditos pueden ser cedidos entonces como principio general. Y debe estar instrumentado porque se requiere para la constitución de prenda que el título en el cual consta el crédito, es decir, el instrumento, se entregue al titular de este derecho real, es decir, al acreedor prendario. Dentro de los créditos instrumentados que pueden cederse, debe considerarse que se encuentran las cuotas partes de una sociedad de responsabilidad limitada y las acciones de una sociedad anónima. Recuérdese que el capital social de una SRL se divide en cuotas y el capital social de una SA se divide en acciones. De ahí entonces que el socio en ambos tipos societarios recibe distintos nombres. Cuando se trata de una SRL, se lo conoce con el nombre de cuotapartista. Y cuando se trata de una sociedad anónima, se lo conoce con el nombre de accionista. Pero en ambos casos se entiende por portal, por cuotapartista o por accionista al sujeto que integra la sociedad, es decir, a la calidad de socio. Y los socios, es decir, los cuotapartistas o los accionistas, son acreedores de la SRL o de la SA, es decir, son acreedores de la persona jurídica, porque la persona jurídica, una vez que genera la ganancia y cuando termina el ejercicio contable, debe proceder a el reparto de dividendos, es decir, a la distribución de las ganancias entre los accionistas. De ahí entonces que los socios son permanentemente acreedores de la sociedad. Y la ley de sociedades comerciales, que es la ley 19.550, en los artículos 156 y 219, hace mención a la posibilidad de constituir derecho real de prenda sobre las cuotas partes o sobre las acciones respectivamente. Véase que el artículo 156 de la Ley de Sociedades Comerciales dispone lo siguiente: derechos reales y medidas precautorias. Y luego alude a la constitución y cancelación de usufructo y prenda que recae sobre cuotas. Y el artículo 219 alude a el caso de constitución de prenda y también de embargo sobre las acciones. Entonces, dentro de los posibles objetos del derecho real de prenda que deben considerarse como créditos
instrumentados y susceptibles de ser cedidos, debe integrarse o debe comprenderse que están incorporados los elementos que se mencionaron, es decir, las cuotas partes y las acciones de una SRL o de una SA respectivamente. Y luego debe considerarse que a ambos elementos posibles, es decir, tanto a las cosas muebles no registrables como a los créditos instrumentados y susceptibles de cesión, se los debe considerar integrados con los elementos que se mencionan en los artículos 2192 y 2194. Estas normas establecen lo siguiente. El primero de estos artículos alude a la extensión en cuanto al objeto y se dispone que en la garantía quedan comprendidos los accesorios físicamente unidos a la cosa, también las mejoras y también las rentas debidas. Y el segundo de estos artículos consagra la subrogación real y dispone que la garantía se traslada de pleno derecho sobre los bienes que sustituyen a los gravados. Trátese de indemnización, de precio o de cualquier otro concepto. Entonces, queda vertido en el gráfico que ahora está destacado que tanto las cosas muebles como los créditos instrumentados, es decir, ambos elementos que se admiten como objeto del derecho real de prenda, se integran con todos los elementos mencionados. Es decir, en primer lugar, con los accesorios físicamente unidos. Tómese, por ejemplo, que se constituye derecho real de prenda sobre un cuadro, es decir, sobre una obra de arte plasmada en un lienzo, pero está unida físicamente a el accesorio que es el marco del cuadro. Entonces, el objeto prendado es todo el elemento compuesto, es decir, el lienzo con la obra pictórica plasmada en el lienzo y también con el marco. También quedan comprendidas las mejoras. Tómese por caso que mientras está vigente el derecho real de prenda, el constituyente, es decir, el titular de dominio del objeto, por poner un ejemplo, realiza mejoras sobre ese objeto. Es decir, se lo pide al titular de prenda, al acreedor prendario, para hacer una mejora, por ejemplo, modificar un instrumento musical, porque se presenta la oportunidad de hacerlo en ese momento con bajo costo, y luego se lo restituye al acreedor prendario y este elemento ha sido mejorado. Ese incremento de valor que se produce por las mejoras incorporadas también están comprendidos dentro del derecho de prenda, dentro del objeto. Es decir, que están destinados a satisfacer el crédito garantizado. También se integra el objeto con los frutos pendientes y con las rentas debidas. Puede tomarse por caso la mención que se hizo a las cuotas partes y a las acciones de una SRL o de una SA, que son bienes que generan frutos o rentas, que son los dividendos que distribuye la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad anónima. Entonces, esos dividendos también están afectados al pago del crédito garantizado. En la hipótesis que el objeto entregado en prenda sea objeto de un derecho real sobre cosa ajena, es decir, reconozca un gravamen o una carga y esa carga o gravamen se extingue, en esa hipótesis el objeto incrementa
su valor, es decir, se produce una sobrevaluación. Y ese incremento de valor, esa sobrevaluación también está afectada a el pago del crédito que se garantiza, puesto que integra el objeto de la prenda. Y por último, debe considerarse que el objeto está integrado con los bienes sustitutos, es decir, con las indemnizaciones que pueden originarse, sea en una expropiación o sea en una indemnización. Tómese, por ejemplo, que el cuadro que es objeto del derecho real de prenda se destruye por un evento fortuito, tómese por caso, en un incendio, y ese cuadro está garantizado, entonces la indemnización que debe la empresa aseguradora, esa suma de dinero, queda afectada como garantía para el cumplimiento de la obligación garantizada. Y si con esa suma se adquiere un nuevo elemento, como otro cuadro o como otra estatua, entonces este nuevo elemento que sustituye la indemnización, que a su vez sustituye el elemento originalmente grabado, bueno, estos nuevos elementos consisten en o configuran el objeto del derecho real de prenda. Con esto doy por terminada la exposición, espero que les haya sido de utilidad. Dejo de compartir la pantalla y habrán notado que tenemos la misma camisa con la encantadora de abejas. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Hasta la próxima.